A continuación en este video vamos a ver cómo se cataloga el material gráfico. El alcance. En estos materiales pueden ser como las fotografías, dibujos técnicos, afiches postales, diapositivas, colecciones de los mismos. Las fuentes de información es el ítem mismo. Adicionalmente a estos se les puede tomar la información de los marbetes, el envase, material impreso complementario. Otras fuentes pueden ser el orden, el preescrito para las fuentes. Este se debe registrar en una nota para mencionar la fuente, ya sea marbete u otras fuentes diferentes a las mencionadas. El área de título o mención de responsabilidad es el título propiamente dicho. Si no se toma de la fuente principal y si se toma de un envase elemento unificador, se registra la fuente del título en una nota. El ítem gráfico que carece de título es asignar como se indica en el numeral 1.11b7. Acá vemos un ejemplo: pájaros de Jamaica, fotografía de Alice, van interpolada. Las colecciones de los ítems gráficos carentes de título, a estos se les asigna el cual se les conoce la colección o el título se indica en la naturaleza, interpolado. Designación general del material, esta es optativa. El ítem sin título colectivo, en este caso no debe haber título colectivo, se registra cada ítem individual como se nombra en la regla general. En el área de título de mención de responsabilidad, en la mención de responsabilidad podemos transcribir las relaciones con las personas, entidades que se le atribuyen en un papel importante como la creación, la participación y producción del ítem en gráfico, tales como son los directores, productores, artistas, diseñadores, reveladores, etc. Ejemplo, en la introducción de Print Marketing, de designación material, Crystal Productions, escritor Corey Harwood. Agregue una palabra o frase corta si la mención de responsabilidad no es clara en cuanto a la relación de las personas o las entidades nombradas en la mención, como vemos aquí en este ejemplo. En el área de edición hay diferentes entre ediciones. Se debe transcribir una mención de responsabilidad relacionada con la edición de un ítem gráfico que contenga diferencias con respecto a otras ediciones o con una reedición reconocida del ítem, como vemos en este ejemplo. La mención de responsabilidad es más una lengua que transcribirla. El ítem que carece de título colectivo pero contiene uno o más tipos de edición asociadas se transcriben a continuación de los títulos, las MR que se relacionan, se separan por un punto. Las MR están relacionadas con la edición, como vemos en este ejemplo. No se registran menciones relacionadas con la reedición que no contengan cambios o en excepción, si estas son consideradas importantes para la entidad catalográfica. El área de la distribución y la publicación, en este lugar no se registra un lugar, publicación y distribución para un ítem o colección inédita de ítems gráficos o en ningún caso se registra sin lugar. El nombre del editor desconocido, pero el lugar, el nombre del fabricante se encuentran en el ítem, se registra el lugar y el nombre que como indica en el numeral 1.4g. En el área de la descripción física, la extensión del ítem se registra el número de unidades físicas del ítem en números arábigos de acuerdo al término que convenga, los cuales son cartel, diagrama, diapositiva, dibujo técnico, estampa, estereografía, mural, film sheet, grabado original de arte, radiografía, reproducción de arte, rotafolio, tarjeta de actividades, ficha memotécnicas, tarjeta postal, transparencia o fotografía de estudio, fotografía o fotobanda, como no lo requiera nuestro material. Aquí hay un ejemplo, un mapa mural, 3 mapas murales con 100 diapositivas. Se agrega a las fotobandas y estereografía las palabras cartucho, carrete cuando sea apropiado, como vemos en este ejemplo. En la área de descripción física, si un término anterior es apropiado, se registra el nombre del ítem, tanto como le sea posible. 7 piezas, como vemos en este ejemplo, de francelógrafo. Se agrega la designación para una estereografía, el número de fotogramas. Por ejemplo, en este ejemplo vemos un carrete de estereografía, están 7 pares de fichas. Si los fotogramas no están enumerados o determinar fácilmente registra el número aproximado, como vemos acá, se aproxima a 100 fs. Se agrega la designación para transparencia hacia el número
de sobrepuestas, como vemos acá, una transparencia de 5 sobrepuestas. El ítem es un relieve, se le agrega la palabra táctil, un ejemplo, un diagrama táctil. Área de la descripción física, continuamos. Acá hay otros detalles físicos originales de arte, se registra en medio de tiza, si es al óleo, si es pastel, envase, tabla, lienzo, en tela, etc. Como vemos en este ejemplo, un original de arte, 2 puntos, óleo de lienzo. Grabado, se registra el proceso de términos generales, grabado, litografía o términos específicos, grabado en cobre o cromolitografía, como vemos en estos ejemplos. En el área de la descripción física, fotobandas y film hips, en este sonido está integrado el registro de la abreviatura SON, de lo contrario regístralo como material complementario. En tarjetas memotécnicas el sonido está integrado, se registra la abreviatura de SON, de lo contrario se registra el material complementario. La fotografía, si la fotografía es una transparencia que no está diseñada para ser proyectada y se trata de un negativo, se indica optativamente en el registro en el proceso, tal como lo vemos en este ejemplo. Si hay diapositivas, si el sonido está integrado, se registra la abreviatura SON, de lo contrario se registra el material complementario. Dibujos técnicos, se registra en el método de reproducción, helicografía o fotocopia. Un dibujo técnico o helicografía, como vemos en este ejemplo. En el área de la descripción física se puede colocar color, que es una indicación si es a color, si es a blanco y negro o en sepia, como lo vemos en este ejemplo. Las dimensiones se registran a lo alto por el ancho, aproximando al siguiente en centímetros, como lo vemos acá. Cuando los materiales del ítem difieren de un tamaño, se registra el más pequeño o el menor o más grande, separándolos por un guión. Acá vemos pues los ejemplos muy claros. En este caso en la diapositiva no se registra la medida si es de 5 por 5 centímetros. En el área de la descripción física, si son dibujos técnicos o mapas murales, se registra el alto por el ancho del ítem, a excepción de cualquier marco o montura, como vemos en este ejemplo. El material complementario, se registra la información de los detalles del material complementario, como se indica en el numeral 1.5e. Las notas, en las notas está la nota sobre la fuente donde fue tomada la foto o el material el cual estamos catalogando. También hay una nota de donante o procedencia o propiedad. Si vemos que es necesario se registra. Y si tenemos el dato, también está la descripción física. Importantes no incluidos en el área anterior. Público al que está destinado el ítem. Es otro tipo de nota, otros formatos en los que está el ítem. El sumario, el contenido, ejemplares, existencias y restricciones, notas de con. Nota de si se relaciona con el original. Acá tenemos este ejemplo de catalogación del material gráfico, esta fotografía. La persona que tomó la foto es Velázquez Justo Pastor, en la Plaza de Bolívar. Fotografía en la designación general de material. Pues el fotógrafo sería nuestra mención de responsabilidad, que sería Justo Pastor Velázquez. Esta fue tomada en Bogotá, sin nombre de edición. Se acerca a los años de 1920 a los años de 1940. Esta es una fotografía en blanco y negro de 18 por 15 centímetros. En la escena de la Plaza de Bolívar se observa una catedral primada de la ciudad de Bogotá, el tranvía que atraviesa la Plaza de Bolívar y se puede ver un jardín en donde hay un árbol. Patrimonio cultural de Bogotá. Así damos por finalizado esta explicación.